Un saludo para todos. ¿Cómo han estado? Por aquí veo gente maravillosa que... A ver, yo pongo aquí Carol. A ver que me salga pues. Vamos a estrenarnos en esto todos juntos. Carol, ¿qué más ha habido? ¿Cómo estás? Muy bien, Eliana, ¿y tú? Muy bien, gracias al cielo. Te agradezco enormemente que estés aquí. Les agradezco a los que se están uniendo. La realidad es que esta es mi pérdida de virginidad en vivo. Nunca había trabajado esto en vivo, negada para las redes sociales, pero aquí estamos en un 2021 que nos sacó del círculo de confort y me sacó particularmente. Entonces, muchísimas gracias. Bueno, Carol, me gustaría mucho que hicieras la presentación de ti misma, dándote como la posibilidad de que hables de lo más relevante para ti. Yo quisiera antes decir que Carol fue primero mi compañera de universidad, ella se sentaba en la primera silla, amiga del profe, yo en la última, la miraba, y yo, ¿esta por qué será tan amiga del profe? Pero luego cuando fue pasando el tiempo y vi que era como tan interesante y me enteré de las cosas que hacía, que no solamente estaba formándose en psicología, sino que también había estado viajando, teníamos cosas como muy afines, fui acercándome un poco, aunque al principio era un poquito como agria, pues para qué voy a decir mentiras. Me encanta, ¿cierto? Esas percepciones tontas que uno se hace al principio de la gente. Y luego la vida nos vuelve a poner juntas, de esas cosas que nos volvió a juntar, es una ciudad pequeña, trabajamos juntas en la caja de compensación con Fama y fue una experiencia bastante bonita y entonces allí conocí otra faceta muy diferente de Carol, una mujer muy humana, muy cariñosa, especial. Yo no sé si fue que la vida la cambió en los años que no la vi, pero ya era, pues yo la veía más melosa, más dulce, así como se le ve hoy. Entonces, esa es mi percepción, pero esa no es sino una sola, como un solo pedacito de lo que es la realidad en la vida de Carol. Entonces quisiera escuchar de tu parte lo que quieras contarme, o contarnos porque somos un montón. Bueno, pues primero agradecerte, muchas gracias, ¿me estás escuchando bien? Perfectamente. Agradecerte por invitarme. Sí, yo pues ahora tengo dos hijos. Yo creo que en la época ya tenía uno de los dos, Uno. pero sí, sí, a mí yo realmente me dejo cambiar por la vida, me he dejado cambiar y me gusta aprender, me gusta em, como conocer cómo funcionamos y realmente sí, sí he cambiado muchísimo. En aquella época también tenía otra percepción de no solamente pues de ti, sino de las personas, de la vida. También, pues yo digo, en estos días hablaba en el colegio de los niños, que también ya estoy como ocupando pues un papel allá importante en este momento. Entonces les decía que con las clases de los niños, ahora esta experiencia de tener que también acompañar a los profesores y cómo es que funciona un colegio y todo, también he tenido que madurar. O sea, yo veo, los profesores me dicen, ay, veo a Gregorio o a Manolo más maduros, y yo sí, la mamá también es más madura, porque es impresionante como al acompañar el crecimiento de los hijos, como tú también pones tu niño ahí y tienes como que ver un montón de situaciones que tú tienes que entender que ya no eres tú, ya son ellos y también, digamos que eso también me ha permitido como soltar y entender cuál es el proceso de cada quien y madura muchísimo. También te conocí a ti, bueno, entonces les cuento, yo soy Carol Suescún, soy psicóloga, hice la mitad de mi carrera en la Universidad de San Pablo. Ese viaje fue muy impresionante, estar por fuera es una experiencia que me hizo madurar en muy poco tiempo, es como si el mundo, como si la Tierra diera vueltas mucho más rápido, entonces es como si aquí se quedara quieto el planeta y allá ya yo no era la hija de mi mamá, ya no era eh,
una persona cuidada, sino que ya era yo adulta, teniendo que vivir la vida y crear una propia imagen de mí misma. Fue muy impresionante, fue muy impactante, me cambió muchísimo. Y allá, estando allá, estudié psicología, fue muy hermoso. El estudio de la psicología en la Universidad de San Pablo, aprendí muchísimo y aprendí muchísimo de psicología, de psicoanálisis. Fue muy lindo lo que aprendí allá, de todo, de las universidades, del mundo, de cómo somos de diferentes, de historia nuestra, de historia brasileña. Y aprendí varias formas de dar clase de español porque quería como dar clase de español mientras tanto. Entonces fui creando mi propia manera de enseñar y creé un método para enseñar español que luego pues ya en Colombia se volvió empresa y bueno, también ya liderando una empresa y acompañando como procesos acá en Colombia hace 10 años ya que tengo empresa y ha sido muy maravilloso. Y cuando te conocí también era la misma situación, yo no, hubo algo súper lindo y era que yo era muy cerrada y entonces un amigo que tenemos en común me dijo, te vas a encontrar con Eliana y yo como, pues no importa, pues las personas cambian, no sé, vamos a ver qué va a pasar. Y entonces en esos días tú empezaste, le diste me gusta a alguna cosa que yo hice y fue impresionante como algo se cambió dentro de mí. Yo dije, soy una culicagada, o sea, soy una boba, ella es súper linda, es una persona súper madura y yo era como, definitivamente, o sea, qué persona tan maravillosa y yo tan boba. Entonces fue muy chévere, fue muy lindo y ya cuando nos encontramos fue muy lindo, fue muy bonito, eh, pues como presentarme como un ser humano cualquiera y dejar que entraras en mi vida fue muy transformador, muy lindo y bueno, y bueno, muy feliz de que estemos acá hoy. Yo hice esta invitación para Carol con el ánimo de iniciar un proyecto. Es un proyecto que está dándole una transformación a mi vida y que a lo largo de esa transformación quiero poder ayudar y permear la vida de muchos otros, como es mi dharma, ¿cierto? Mi vocación, mi ikigai, mi función en la vida. No solamente crecer yo, sino ir ayudando a que los otros también crezcan. Y este proyecto es una cosa que está saliendo muy natural. Consiste sencillamente en empezar a observar cómo el año pasado nos hizo un giro en la vida a todos. No hubo ningún ser humano que quedara indemne con todo lo que nos sucedió con esta situación de pandemia que nos replanteó la existencia y que para mí fue un momento de gran crecimiento el hecho de poder volver a mi hogar, volver a estar en mi casa con mis hijos como estuve acostumbrada a estar con la mayor. Yo tengo dos hijos, una de 15, uno de 4, y la grande tuvo la fortuna de ser una niña acompañada todo el tiempo, de estar todo el tiempo con una mamá presente las 24 horas, mientras que el pequeño no, al pequeño le tocó con una situación diferente. Y el hecho de que la pandemia me haya vuelto a poner en mi casa y me haya hecho replantear qué iba a pasar, ya no había trabajo en la empresa, el otro lugar donde trabajaba también lo cerraron por pandemia, entonces yo digo, ¿y entonces ahora qué voy a hacer? Y me dedico de lleno a las terapias, psicología, terapias alternativas, todo en línea. Novedosísimo, rarísimo. Mi hijo al principio, ya te vas a ir, ya te vas a ir. Y eso era un, ay, no, tranquilo, no me voy, no me voy. Hasta que se relajó, me vio todo el tiempo en casa y las cosas cambiaron. Luego de un año de estar realizando esta actividad, porque ya cumplimos un año de estar en esta situación, viene una nueva oleada donde me plantea, listo, ya estás haciendo esto, ¿cuál es el siguiente paso? Y entonces surge este impulso, como dije al principio, negada para las terapias, para las terapias no, para hacer las cosas a través de las redes sociales,
pues yo sí pongo, por ejemplo, una imagen o monto una foto, pero para mí es difícil hacerme fotos y decir, ay, por aquí en Santa Fe, Antioquia, o por aquí en La Estrella comiendo, yo no sé, arepa, como hace la gente tan natural, a mí se me dificulta. Pero entonces me doy cuenta que puedo seguir haciendo lo mismo que hago, pero involucrando personas que han sido representativas para mí, para que cuenten su historia y de esa manera yo pueda mostrar cómo la psicología está en todo el hilo conductor de la vida de la gente. Yo no estoy invitando únicamente a psicólogos. Tú coincidiste en que eres mi amiga y eres maravillosamente psicóloga, pero no es por la psicología que yo te invité, sino porque tengo una gran admiración en el hecho de que en la pandemia tú le diste un toque de impulso a esa empresa que trajiste como idea desde Brasil para enseñar el portugués, y cómo eso puede impactar en la vida de muchas otras personas, y el hecho de ser psicóloga no te ha frenado para crear otros espacios, para impulsar otros espacios. Entonces es a eso a lo que yo quería invitarte, a que me contaras esa historia de cómo cuando nos vemos así en el limbo, qué vamos a hacer, cuáles son nuestras estrategias, nuestras herramientas, cómo nos podemos relacionar con el mundo, porque hay que seguir pagando servicios, pagando la casa, aunque estemos en pandemia. ¿Cómo vamos a sacar el dinero? Porque el dinero está, pero hay que ir a conseguirlo. Y tú decides retomar el ser una profe de portugués con esa maravillosa empresa que montaste que se llama Vibra Revolution. Bueno, yo no sé si se dice Revolution o si eso está en portugués, porque todavía no me he metido a estudiar. Bueno, pues varias cosas. Primero, también te admiro mucho como psicóloga. La psicología, nosotras que hemos tenido pues como la oportunidad pues de conocer profesionales de todo tipo, no siempre pues uno cuenta con colegas que uno admire tanto y respete. Entonces, yo también te respeto, te admiro como psicóloga y como profesional, y por eso para mí pues es demasiado importante esta invitación, te la agradezco, y me parece muy, muy hermoso lo que haces y tu trabajo, me parece una profesional muy impresionante. Bueno, en ese momento de la pandemia, yo estaba pasando por muchas situaciones muy complicadas. Nosotras dos nos conocimos en el 2019, nos conocimos, no, nos encontramos en Confama, y salimos de allá, pues estábamos apostando porque las dos, al ser independientes, trabajar como empleado es una cuestión muy complicada, pero era una cuestión, yo la tomé desde el principio como un aprendizaje, y fue un gran aprendizaje, y estoy muy agradecida y muy contenta, sobre todo pues por este tipo de relaciones y de aprendizajes que se dieron en esa experiencia. En particular, entonces, contigo, sucedió que entonces se acabó el 2019 y yo decidí salir, yo quería ya ejercer como profesional, pero también en ese año que estuve allá me di cuenta que yo tenía que ser independiente de nuevo, que todo lo que yo había construido y lo que yo había creado valía mucho la pena, porque cuando yo creé empresa en el 2012, por primera vez con mi método, tenía la necesidad de demostrar que se podía crear empresa con un ambiente agradable, con un ambiente de colegaje, de admiración por las personas que trabajan conmigo y las personas que trabajan conmigo por mí. Y etcétera, o sea, todo lo que había creado como empresaria, en ese momento me di cuenta que valía mucho la pena y que era muy valioso y que había aprendido muchísimas cosas y que lo tenía que volver a hacer. Pero había salido, estaba desempleada, estaba con mis niños, también estaba en un momento donde ya no creía en mí como mujer no estaba, no me sentía linda, no me sentía fuerte, no me sentía poderosa.
al mismo tiempo tuve una crisis de pareja, entonces eso fue muy, muy devastador en ese momento porque sentí que, mejor dicho, eso fue en enero del 2020 y el mundo se me vino encima y yo dije, Dios mío, ¿cómo se hace? Porque estaba acostumbrada a una estabilidad, a otro estilo de hacer las cosas. Entonces, no, yo un día, eh, te voy a decir algo que para mí ha sido muy valioso. Yo era una persona de libros, siempre leí mucho, aprendí mucho de los libros, siempre he tenido un profesional acompañándome como en mi proceso psicológico. De hecho, un profesor de nosotros de la universidad es mi psicoanalista y con él, solamente con las materias ya me cambió la vida. Entonces, imagínate en el proceso psicoanalítico. Y entonces yo como que llamé todo mi staff de profesionales, porque pues como somos psicólogas, los profes son mis amigos psicólogos, los compañeros son psicólogos, y entonces, y tengo mis psicólogos personales, entonces puse todo mi staff, además unas amigas maravillosas, entonces puse a todo el mundo y yo pido ayuda, yo soy muy humilde, yo cuando tengo una situación que de hecho te llamé en ese momento a contarte, yo no, yo creo que eso es lo más enriquecedor, uno poder llamar y que los seres humanos, con toda la sabiduría de vida, con todo su conocimiento, te, te enriquezcan y te ayuden. Tengo un amigo empresario que en ese momento, yo tengo también mis amigos empresarios, pero hay uno en particular, Daniel Gómez, que siempre ha sido mi tutor, mi acompañante, entonces lo llamé en ese momento y dije, Daniel, necesito trabajar ya. Entonces él me dijo, bueno, ¿qué te parece si haces esto? Me dio unas ideas, ahí mismo esas ideas las puse porque yo soy una persona de acción, yo por eso hablo, pido ayuda porque no me puedo quedar en el malestar, a mí el malestar no necesito estar bien. Entonces él me dijo, bueno, ¿por qué no haces esto? Me puse en acción y inmediatamente empecé a tener resultados. Eso fue apenas empezó la pandemia, que fue en marzo. Entonces, inmediatamente llamo a Angélica Vélez, que es mi socia maravillosa, que ella ha trabajado conmigo y también la vida me ha preparado para trabajar con personas así, porque ella es rigurosa, es una persona disciplinada, entonces yo ya necesito trabajar con personas que yo sienta que realmente son personas que nos podemos compartir mucha experiencia y conocimiento, y con ella nos pusimos a trabajar y fue impresionante otra vez. Entonces retomamos el proyecto Vibra porque pues nosotros trabajamos con él desde el 2012, lo retomamos y la respuesta fue inmediata, pero yo no lo podía creer porque yo lo intenté sola e intenté montar varias empresas, que yo creo que te diste cuenta a principio del año pasado, del 2020, intenté varios proyectos y no tenía como, y yo decía, pero Dios mío, o sea, entonces tuve que aceptar que no tenía el conocimiento, que no tenía la capacidad de crear ese tipo de empresa, que tenía que volver a empezar y que empezar era muy, muy difícil y que yo ya tenía todo un acervo de conocimiento, de trabajo y fue inmediato el resultado. Y bueno, entonces ya este momento, o sea, ya Angélica que lleva los números, es impresionante los resultados a nivel empresarial, pero como eso también me levanta a mí como mujer, me vuelve a hacer creer en mí, me vuelve a hacer creer en mí como mamá, como mujer, como persona,
como persona que tiene algo que dar, como persona que tiene algo que aportar. Entonces, fue muy maravilloso y al punto que hasta mi relación de pareja volvió a ser exitosa y volvimos a tener pues una relación estable, ahora estamos otra vez juntos eh, y, y seguimos con Vibra y ya para mucho rato. A mí me gusta mucho cuando vas contándome, y yo he ido siguiendo el cuento porque yo sigo la red social y veo por ejemplo, los montajes que hacen, las experiencias que cuentan los estudiantes de cómo van aprendiendo y realmente se sienten a gusto con lo que están haciendo, porque no están en sino que van haciendo frases y eso los motiva y eso los mantiene. Y cómo se fue saliendo del cuenco, porque al principio estaba muy planeado para que fuera enseñanza de portugués, pero es que eso ya no es solo enseñanza de portugués, sino que ya hay otros idiomas. Sí, sí, y también lo que tú contabas de la virtualidad, o sea, yo no quería hacer clases virtuales. Angélica, en cambio, Angélica daba clase virtual, ella ya tenía toda una estructura montada para cualquier cosa. Yo no, yo era más rígida, era menos flexible y logramos acomodarnos a la virtualidad al punto que ya nos vamos a quedar en la virtualidad. Y no solo eso, sino que también nos abrimos a otros idiomas, nos abrimos a otros públicos, porque tampoco, por ejemplo, trabajamos con niños, ahora hicimos varios ensayos, ahora estamos trabajando solo pues con niños de 7 años en adelante, pero pues también ese público era un público diferente que no habíamos pues como intentado trabajar, pero sí empezamos y ya no paramos de crear, de innovar, pues empezamos con inglés, ahora entonces Angie está montando el IELTS, también digamos que el equipo de trabajo también ha sido un equipo de trabajo muy impresionante, entonces en este momento tenemos 13 profes y ellos también, que eso también nos da mucho susto, pues como crecer tanto y bueno, y seamos a ser capaces, pero sí fuimos capaces, también damos clase internacional, que no habíamos pues intentado también como por fuera, ya tenemos alumnos internacionales, entonces digamos que sí, se ha abierto pues las posibilidades, a nosotros se nos ha abierto mucho la mente, tenemos ideas, tenemos propuestas, igual siendo, tú me conoces, al igual que tú, somos muy rigurosas, muy exigentes con el resultado, con lo que prometemos, con lo que decimos. Entonces nosotros siempre hemos trabajado como con la obligación de cumplir lo que prometemos. Entonces, como hasta dónde podemos llegar sin descuidar el resultado, sin descuidar la promesa de valor. Y bueno, digamos que eso también ha sido muy maravilloso porque tú sabes, a mí me interesa es como ver el resultado, que las personas realmente puedan hablar el idioma, que sientan que es recíproco. Todo mi proyecto, de principio a fin, se ha siempre apoyado en la reciprocidad, en el reconocimiento, en el amor. Entonces, digamos que cuando Angie se une, Angie también está llena de reciprocidad, amor, es una cosa divina y las personas que llegan impresionantemente también lo son, tanto nuestros colaboradores, los otros profesionales, los profes que son súper tesos, todos los profes son profesionales, los más tesos, que viajan por el mundo y que dan clase porque aman los idiomas. Entonces ya te imaginarás la delicia pues de trabajar en esos términos. Y entonces, pues para mí es como un éxito que también las personas que nos buscan para las clases son así. Entonces es un ambiente lleno de amor, de agradecimiento, de reciprocidad.
y trabajar así es tan maravilloso y yo creo que es exactamente lo que tú sientes en tu día a día, cuando tú trabajas y cuando tú también creas este proyecto, también es ese proyecto lleno de amor, lleno de, 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 de palabras lindas, lleno de amor en en toda su inmensidad, que por eso me siento tan feliz pues de ser parte, pues, de que me hayas invitado y de lo que tú haces, porque me parece que también yo termino rodeada siempre de personas así, de personas llenas de amor, de personas llenas de cosas buenas para dar y recibir, y me parece que así debe ser todas nuestras relaciones y todo lo que hacemos. Mencionaste muchas cosas que inmediatamente, pues, por defecto yo tengo que verle el otro lado. Vos contás una historia sumamente humana, una historia que seguramente de los que nos están escuchando y los que nos van a escuchar, porque sé que van a escucharlo, se van a sentir identificados. Es esa búsqueda de el en qué soy bueno, para qué estoy aquí, cuál es el sentido de haber encarnado aquí, en este mundo, en este tiempo, con esta familia, ¿sí? Y me permite observar cómo desde un momento de crisis, que fue en muchísimos, para muchísimos fue una crisis que se dio desde afuera y nos tocó la parte interna, cómo nos hace movilizar y empezar a extraer todo aquel acervo de herramientas que tenemos a nivel personal, a nivel espiritual, a nivel cognitivo, para decir cómo le hago frente yo a esta situación. Y contaste cómo todas las vertientes que tuvo tu vida de un movimiento que no solamente fue estamos en pandemia, sino estamos en pandemia y yo estoy en crisis existencial. Entonces, ¿cómo hacer para no quedarse ahí? Y hablaste de algo sumamente valioso que es pedir ayuda. Muchas personas cuando llegan a consulta conmigo, llegan con ese llamado de auxilio, como si ya fueran las últimas patadas de la persona que se está ahogando, porque no lo hicieron al principio, sino cuando el malestar ya los arrolló. Y vos dijiste, a mí el malestar me hace mover, yo soy una mujer de acción. Muchas personas no lo son. Entonces yo puedo ver cómo de ahí se puede extraer aquello que en la psicología llamamos la resiliencia, algo que han usado, reusado y a veces hasta maltratado la palabra, pero cómo en esa resiliencia te apoyaste para poder no solamente convertir tu vida en algo diferente, sino que esa transformación le llegó a todos los que están a tu alrededor. Y me encanta porque también me da la posibilidad de decir cómo los hijos, tus hijos son menores, son niños pequeños todavía, y cómo hasta los 7 años los hijos son absolutamente el reflejo de su casa, no son individuos, son personas como si fueran una colita de los papás, una colita de los cuidadores, que no siempre están criados por los papás, los niños, entonces son una colita de esos cuidadores y cómo ellos van reflejando la parte que está sucediendo en la casa, esa parte emocional que está viviendo la madre y el padre, y cómo ellos también desde su conocimiento y desde el apoyo que les brinda el entorno también pueden como reconfigurarse. Entonces Gregorio está más maduro, Manolo está más maduro, están distintos en la escuela. Y eso es lo que yo estoy tratando con este proyecto y sé que lo voy a lograr, mostrar que realmente la psicología no es aquello donde la gente va porque se le corrió el champú, se le corrieron las tejas y tiene goteras, está loco. No, psicología es todo, cómo nos comportamos, cómo sentimos, cuál es la motivación que nos lleva de un lado al otro. Cómo está en la psicología, en el caso de Carol, esa historia con un resultado tan bacano, tan motivador, tan chévere, tan inspirador, cómo nos lleva a entender que necesitamos motivación de lo que hablan los psicólogos, cómo necesitamos resiliencia de lo que hablan los psicólogos, pero que lo tenemos en la vida del cotidiano. Los psicólogos lo único que hacemos es tomar esa información y ponerla en enciclopedias o trabajarlo específicamente con el consultante o con la familia o con lo que sea que estemos, que sea nuestro objeto dentro del consultorio,
pero que también lo hacemos en la familia. Yo lo veo con mis hijos, lo veo conmigo. Cómo me ha hecho falta la gente, yo que soy abrazadora, besucona, a mí me encanta el contacto, extraño por montones un compañero que tuvimos, Daniel Perea, que espero que esté en algún momento aquí sentado conversando conmigo, un ser maravilloso que cada vez que nos veíamos él apachurraba, jalaba cachetes, el golpecito en el hombro, todas esas cosas hacen falta, pero cómo entender que, por ejemplo, en mi caso, que estoy formada en medicinas alternativas y entre ellas la bioenergía, carajo, eso sí existe. Existe porque vos estás en la sala de mi casa, yo estoy en la sala de la tuya o en alguna de tus estancias, y es que esto es verdad, es que nos conectamos, es que tu energía está puesta en mí cuando yo miro a la pantalla y te estoy viendo, te estoy transmitiendo. Y la sanación se da a través de la pantalla. Y el aprendizaje, en tu caso, que estás haciendo como en la enseñanza a través de la virtualidad, también funciona. Entonces, es como, uy, eso que me enseñaron que yo podía hacer bioenergía a distancia, medicina tradicional china a distancia, y yo decía, ¿será que eso sí funciona? Pues había una parte de mí que decía, es que es mejor poner la agujita en el cuerpo, o es mejor hacer la presión en el cuerpo y frunguearle las vértebras literalmente, y no, cómo la palabra y la energía a través de la pantalla sirven para ese proceso de sanación. Y en el caso tuyo, para el proceso de enseñanza, es que aprender es muy difícil. Y lo estamos viendo ahora, la crisis que hay tan tenaz en la parte educativa. Yo estuve atendiendo grupos el año pasado en un municipio aquí en Antioquia, donde la gente se crujió. Los profesores crujieron a nivel emocional y hubo una gran cantidad de gente diagnosticada desde la parte psiquiátrica y con necesidad de atención psicológica porque, hey, es que no soy capaz con esto, no soy capaz de que tenemos la mesa dividida para que mi esposo trabaje en la mitad derecha y yo en la mitad izquierda de la mesa. ¿Cómo hacemos con eso? Y mientras voy atendiendo aquí voy picando la verdura del almuerzo. ¿Cómo hacer con eso? Entonces, me fascina todo lo que me contás para poder hilarlo en ese hilo hermoso que se llama psicología, que se llama terapéutica, porque mi terapéutica es holística. De hecho, estoy fascinada estudiando ahora segunda maestría en psicología, hice primero psicosomática, para entender por qué la gente se enferma, y ahora holística, cómo realmente ya no puede ser un fantasma pensar en hacernos medicina china o en trabajar coaching o en trabajar programación neurolingüística o en la gente que hace por ejemplo, la astrología y lo relacionan con el diario vivir, porque realmente todos son herramientas y todo sirve para el bienestar del otro. Entonces, mientras sea para el servicio, deberá ser bien recibido, deberá ser aceptado y deberá ser respetado, porque creo que nuestra función de psicólogos está empezando a ser respetada como nunca antes en la historia por lo que está pasando. La gente se está crujiendo mentalmente y nos estamos dando cuenta de que hacemos falta, pero que ojalá no sea para siempre, que los sanadores de verdad estemos condenados a la extinción porque nos empoderamos y nos podemos sanar a nosotros mismos. Ese es un pensamiento que yo tengo. Ojalá los sanadores nos extingamos y cada quien pueda hacer su transformación de manera individual, ¿cierto? Y personal, que nos empoderemos. Entonces, todo eso que dime. Hay algo que tú mencionas y digamos que pues yo soy producto de, yo hago terapia desde hace muchos años, o sea, yo empecé, realmente yo estudiaba ingeniería mecánica en el 2001, yo estaba estudiando ingeniería mecánica en la Nacional. Y yo allá, pues realmente me perdí como ser humano, me perdí, o sea, fue una sensación muy, muy dolorosa de yo sentir que yo no era nadie. Y allá fue que empecé a tener terapia psicológica. Entonces imagínate, eso fue hace 21 años, 21 años. Y es increíble, yo empecé a crear, a construir persona en ese momento, porque yo no era una persona, yo no tenía conciencia de mí misma,
yo no tenía insight, yo no era capaz de, de pensarme y de pensar en las cosas que necesitaba. En este momento, cuando yo te digo que yo pido ayuda, es porque yo ya sé qué ayuda necesito y de quién. Entonces es muy rápido porque yo no estoy como perdida buscando, sino que yo ya sé dónde voy a encontrar eso que necesito. Pero para eso yo hice un proceso muy largo. No fue un proceso instantáneo. Para yo poder llegar a eso que hablamos al principio, de yo llegar y levantarme y tomar decisiones, realmente es el producto de 21 años de trabajo que he hecho, porque no es gratis, es algo que no nos enseñan y que en nuestras familias, ni siquiera solamente las familias colombianas, es las familias en general en el mundo. Si tú lees literatura, si tú lees cualquier libro, los pesares, los miedos, los problemas humanos son los mismos en cualquier lugar del planeta, en cualquier momento histórico. Entonces, realmente la psicología, y yo empecé a hacer psicología gracias a a que yo creo en esto que nosotros hacemos, yo creo en la transformación, yo creo en la palabra, yo creo en lo que nosotros hacemos, porque yo soy producto de eso, yo soy producto de, de un trabajo concienzudo en mí misma, no porque lo estudiamos, no por la universidad solamente, sino por esa capacidad y esa disciplina, porque cuesta tiempo, cuesta dinero, cuesta mucha energía, un trabajo psicológico. Me acuerdo que una psicóloga que tenía me decía, pero y el tiempo que necesitas para tu proceso psicológico? Y yo como, pues la horita semanal, ¿no? Y ella me decía, no, o sea, se necesita un tiempo para transformarse, para cambiar, para pensar, para la pérdida, para la felicidad, para dar, para recibir. Entonces, yo creo en esto, creo mucho. Y cuando hablas de que la psicología atraviesa todo, estoy totalmente de acuerdo. Maravilloso, maravilloso. De verdad, es que solamente es escuchar las historias de las personas, no solo los consultantes, porque cuando las personas llegan, y sobre todo cuando llegan a hacerse una terapia alternativa, es como si el nombre en vez de alternativa fuera la última alternativa. Llegan cuando ya me dicen es que estoy hasta aquí de ir a todo sitio y en ningún lado me ayudan a resolver, esta es mi última alternativa. O sea, yo ya como que perdí la fe en el resto. Pero como cuando empiezo a hablar con personas comunes y corrientes de cualquier estrato social, de cualquier condición, es lo que dices, es un ser humano que viene formado en familias que también tienen una gran dificultad, personas que no estamos relacionados con escuchar al niño para saber qué le pasa, por ejemplo, sino que lo que hacemos es quédese callado porque callado es más bonito, chito porque estoy hablando yo que soy la mamá, que soy la que sé, chito porque yo soy la profesora, yo soy la que sé. Entonces se empiezan a guardar y a guardar y a guardar cosas que casualmente, entre unas comillas enormes, vienen a aparecer en terapia o vienen a aparecer en el día a día cuando las personas, por ejemplo, entran en una crisis, cuando se les viene encima el matrimonio, cuando toca renunciar a una empresa o cuando las personas se aferran a la empresa y no son capaces de irse en la jubilación porque no entienden qué más pueden hacer con su vida aparte de madrugar para ir a la empresa. Entonces es como se nos acabó el mundo. Entonces, como esa psicología realmente está en todo y ojalá en la medida en la que podamos ir sembrando conciencia en aquellos que van acercándose y contándole los unos a los otros, porque ojalá todos fuéramos buenos replicadores, fuéramos entendiendo que psicología es, que se me quedó grabado cuando me lo enseñaron en la universidad, la medicina del alma. Nosotros somos los médicos para el alma, para que el malestar
que no podemos ver a través del microscopio ni a través de la prueba de sangre, pero que realmente cuando empezamos a sanar, la transformación va desde lo físico hasta lo comportamental. Entonces, ¿cómo tiene un valor que nosotros ponemos digamos, un valor económico a la consulta con nosotros porque necesitamos pagar el alquiler, pagar los servicios, etcétera? Pero lo que se hace de transformación al interior de una terapia psicológica, no habría manera de pagarlo. Con dinero no habría manera de pagarlo. Total, yo Cuando, siempre he pensado lo mismo, por cuando los las personas resultados. dicen, sí, cuando las personas dicen, no puede ser, me acabo de dar cuenta de que yo actúo de esta manera porque, y uno dice, wow, ¿cómo podrías ponerle dinero a eso para decir, sí, vea, yo le pago por el insight que hice? No, no hay manera. Entonces, realmente estamos parados en una profesión bastante bonita y considero que no solo tocamos eh, la persona a la que estamos atendiendo, sino también a todo su grupo, tanto para los ancestros como para todos los descendientes. El cambio en una persona es el cambio para toda la estructura familiar. Y eso lo estás reconociendo en lo que estás hablando. El cambio personal que hiciste y que te ha costado más de 2 décadas, bueno, en realidad lo estás haciendo desde que naciste, pero con conciencia desde hace 2 décadas, cómo ha impactado a tus hijos, cómo impacta a tu esposo, cómo impacta a las personas que te conocemos y que, como yo, pude ver la transformación, esa metamorfosis, esa suavidad que te empezó a caracterizar y esa dulzura que ahora sos capaz de transmitir, que eso no es gratuito, eso tiene todo un valor que no se puede medir en dinero, porque va más allá. Tan linda, muchas gracias. Con respecto a los hijos, por ejemplo, para mí era muy importante prepararme como ser humano antes de tener mis hijos, porque, bueno, primero yo, y cuando pues muchas personas que me conocen de muchos años, cuando estudié ingeniería, no hubieran creído nunca que yo iba a tener hijos, pues, porque era totalmente contrario a mi personalidad. Pero una de las cosas, por ejemplo, que aprendí en la carrera era que nosotros no tenemos hijos para que nos den sentido a la vida. Primero hay que encontrar un sentido en la vida para poder tener hijos y acompañarlos a encontrar su propio sentido, pero no podían ser el sentido. Entonces, digamos que cuando ya tuve la necesidad de tenerlos y quise tener mis hijos, pues primero agradecerle mucho pues a mi esposo, al papá de mis hijos, porque gracias al proyecto que hicimos juntos de paternidad, yo pude acompañar a mis hijos muchísimo, y de hecho por eso Vibra pues no viene derecho desde 2012, porque las 2 rupturas que yo hice, los 2 pares que hice con mi empresa, en ese momento fue porque lacté y acompañé de cerca el crecimiento de cada uno de ellos, porque para mí, o sea, todo lo que nosotros aprendemos, todas las palabras que tú le dices, todo eso que hay en ti es eso que ellos van a llevarse, y me he tomado muy en serio ese papel de mamá, pero en serio, bien, o sea, al punto, por ejemplo, contigo, a mí me encanta el humor negro, nosotras somos de un humor muy negro, y ese humor negro así o sea, y yo también ya lo tengo, y es muy gracioso porque muchas personas no lo entienden, entonces lo ven un poco maldadoso, eh, pero, pero, por ejemplo, desde que ellos eran pequeños, yo le digo a la gente, pues más pequeños, le digo a la gente que los estoy creando para que se vayan, y me miran con horror, como No eres una madre no, paisa. no. Y yo no, ellos se tienen que ir, porque, o sea, sí, o sea, uno se debe preparar para que los hijos sean seres independientes, y bueno, entonces, digamos que ese acompañamiento ha sido súper bonito.
digamos, he tenido que pedirle permiso a mi psicoanalista porque es una cuestión cultural muy fuerte, entonces es pedirle permiso para ser la mamá que a mí me da la gana. Por ejemplo, me acuerdo cuando estaba lactando, que entonces a ti te pintan en la silla, ¿cierto? Que así mecedora, y tú tienes que leer un libro, poner música clásica, yo no sé, lactar es como, yo no sé, como de un ritual. Entonces yo me acuerdo donde el psicoanalista diciéndole, puedo ver televisión. Mientras lacto puedo ver televisión. Y me dijo, claro. Y yo, y si en el televisor dan bala, pues lo voy a traumatizar. Me dijo, no, pues no, háblele, háblele. Era muy gracioso, o sea, nosotros, o sea, somos como secuestrados, como que no podemos hacer lo que queremos. Una de las cosas que yo aprendí, que ha sido, digamos que lo que me ha atravesado toda mi vida, es, yo me acuerdo que uno siempre es, haga lo que quiere, haga lo que quiere, que quiere. O sea, las personas no nos enseñan a saber qué es lo que queremos. Y lo que yo he aprendido es a descubrir qué es lo que quiero, que es absolutamente difícil de hacer. O sea, qué es lo que quiero. Y siempre me llevo un rato pensando qué es lo que quiero antes de, de pararme a hacerlo, porque es muy, y es algo muy de la mujer, o sea, si vamos a hablar teóricamente, las mujeres, por nuestra, digamos, estructura psíquica, no nos permitimos ni siquiera querer, y debemos aprender a querer, y aprender a querer, saber qué es lo que uno quiere y pararse a buscar lo que uno quiere, y sin pedir permiso, porque yo siempre estoy pidiendo permiso y aún ahora que soy consciente, necesito a veces como que y me doy cuenta que estoy pidiendo permiso, o sea, como que todavía a veces no me creo a mí misma, no me respeto a mí misma y sigo dudando. Entonces es una cuestión tan básica como esa. Bueno, y sí, yo puedo tomar acción, pero ¿hacia dónde? ¿Qué es lo que realmente quiero? Y cuando uno sabe lo que uno quiere, para mí fue muy bonita la cultura brasileña, porque los brasileños piden, ellos te piden abrazos, te piden cariño, te piden besos, o sea, ellos dicen, necesito a mi mamá, necesito el regazo de mi mamá, que nosotros nunca pues nosotros no nos permitiríamos eso tan abiertamente. Y para mí ha sido perfecto porque yo ya puedo decir como, no, mira, o sea, antes de hacer un drama, pues lo que quiero es un abrazo. Entonces, abrázame, pues, o ayúdame, o acompáñame, o ven aquí cerca de mí. Y ya, que es ¿Cuánto tan nos fácil. ahorraríamos en terapia? Nos ahorraríamos, pero bueno, vos ya invertiste en terapia y ahora este es tu resultado, que no te acompaña solo para la parte social, sino también para la parte empresarial. Entonces, cómo el proceso sí se nota cuando se va haciendo, pero todavía existe esa lucha que es cultural. Nosotros tenemos una lucha cultural como mujeres, tenemos una lucha cultural como seres humanos, porque los hombres también tienen unas cadenas que, madre bendita, ¿cierto? Prejuicios que se tienen, las concepciones de lo que es un hombre y lo que es una mujer y cómo se debería comportar, lo que debería decir, cómo debería llevar su cabello largo por vivir en Medellín hasta la mitad de la espalda o el principio de la cadera, entonces raspes el pelo y eso le cambia la condición sexual, le cambia la condición social, ya está vista de otra manera, ¿cómo lidiamos con eso? Y ahí vuelve a entrar la psicología. No es una cosa por allá lejos, sino que está en el día a día. ¿Cómo miro a la gente? ¿Cómo miro a aquel que está lleno de tatuajes en el metro? Y no me hago muy cerquita porque me da susto, porque me enseñaron que el tatuado puede ser agresivo, porque los tatuajes traen como una mancha en la historia. Un Y ahora lo estereotipo. raro es sí, ahora lo que tenemos de raro es el que no tiene tatuajes. ¡Ay! Vos no estás tatuado, pues eso es rarísimo.
Entonces, ¿cómo vamos lidiando con esa parte psicológica, con ese comportamiento y cómo lo podemos estructurar dentro de nuestra vida en el día a día? En la relación con mi mamá, en la relación con mis hermanas, en la relación con mis hijos, cómo me relaciono con el señor que me lleva en el transporte público, ¿sí? Cómo soy mirada, cómo soy tratada, cómo me valoro o no me valoro. Todo eso se llama psicología. Entonces yo creo que este proyecto, claro, una cosa es tenerlo en la mente y otra cosa es ya ponerlo en práctica. Hoy es mi primer día, yo lo dije al principio, o sea, estoy apenas estrenándome y escogí una amiga para que me ayudara, como cuando uno tiene miedo de ir solo al baño en el centro comercial, vamos juntas al baño. Pero creo que va a trascender porque no va a ser, no se va a quedar en la historia personal, sino que nos va a permitir esa historia personal llevarla a lo global. Y eso me parece que va a ser mucho más importante. Desde que me formé, lo primero que me formé fue en naturopatía, en el año 2001 empecé, y allá me dijeron, usted no va a hacer ningún cambio en la vida de la gente, usted lo que va a hacer es sembrar conciencia. Y a mí eso se me quedó allá. Sembrar conciencia. Vaya tirando semillitas que en algún lado saldrán. No a todo el mundo le florece la primavera. Pero si florece en un solo lado, de ahí van a llevar más semillitas a otros lugares, a los hijos de esas personas. Entonces, con esto creo que yo estoy plantando, con la ayuda de todos los que van a venir y con esta primera semilla que vamos a poner vos y yo juntas hoy, sembrar una conciencia. Y yo extraería de todo lo que me contaste algo sumamente importante. Encontrar qué quiero hacer. Esa es la gran pregunta. ¿Qué es lo que yo quiero hacer con mi vida? ¿Qué es lo que me sueño realizando? ¿Qué es lo que me soñaba cuando era pequeñita y dejé de hacerlo y lo dejé por allá aparcado porque no se pudo, porque me obligaron a estudiar lo mismo que mi mamá y mi papá, o porque yo debía, bueno, lo que fuera? ¿Qué se quedó aparcado? ¿Y cómo lo puedo establecer? O si realmente eso no era lo que yo quería y lo que quiero ahora es algo diferente. Y desde ahí escucharme para poder ponerlo en marcha. De resto ya son más las herramientas, si tengo resiliencia, si soy capaz de ir por eso que quiero, cómo lo hago, sola, acompañada, busco otras opiniones, cómo lo puedo llevar a cabo, pero partir de esa base de qué quiero hacer con mi vida. Es que ya es muy tarde, es que ya tengo 40, es que ya tengo 60, es que tengo 90, no, es que usted está vivo hasta que muere. No me salga Sí. con esas patrañas, que a usted se le acaba la posibilidad, es cuando ya se murió y ya no hubo manera de resucitarlo. Ahí se acaba. Mientras tanto, usted, aunque sea en el último minuto, puede tomar una diferente decisión. Eso es lo que yo extraigo de toda esta maravillosísima conversación. Estoy encantada. Mira, cosas positivas. No se nos cayó la conexión de internet. Me parece genial. Tuvimos acompañamiento todo el tiempo. Les aseguro que yo pensé que esto iba a quedar grabadito ahí entre Carol y yo, conversación, casi que marujeo, que va, estuvimos todo el tiempo acompañadas. ¿Estuviste bien? Sé que has estado pachuchita de salud, un poquito así como arrastradita de salud, y aún así me dedicaste este rato, creo que es muy valioso, súper valioso, porque disimulaste muy bien que estabas con malestar. Tan linda, Y, y creo que esto nos puede nutrir para poder mantenernos como la motivación. El ciclo de la motivación nos dice, yo tengo una motivación por lo que sea, en mi caso por sacar este proyecto adelante. Obtengo una buena respuesta y el resultado es que se impulsa como si fuera un dínamo y se da energía a sí mismo. Entonces yo creo que esto va a rodar. Yo quisiera, si tú me lo permites, poder ponerle a las personas que están ahí, que nos han estado escuchando, agradecerles primero por el tiempo. Sé que sacar tiempo a veces es complejo y que a lo mejor estarán cocinando o conduciendo mientras escuchan. Solo una cosita, tenemos Uh -huh, 4 minuticos y se cae, ¿listo? uh -huh. Para Porque que solo hagan dura. algún, listo, para que hagan algún comentario, o alguna pregunta. Y mientras ellos van escribiendo, decirte, Carol, que estoy sumamente agradecidísima hasta el final de mi corazón. Ay, esto aquí es muy complicado porque uno va mirando, saludos a la familia, ay,
Con muchísimo gusto, Kate, yo mando saludos para todos. Como seguramente están por ahí, porque yo espero que mi madre me haya visto, por una cuestión edípica, yo le digo a mi mamá que muchas saludes, muchas bendiciones. No sé si quieren preguntar como tal, aprovechando porque a veces es difícil tener dos psicólogas en casa y hoy tienen la posibilidad y una profe de portugués. Yo ya fui profe de inglés, esa temporada ya quedó yo creo que un poquito en el pasado. Tema muy importante y muchas bendiciones grandes. Ay, muchísimas Gracias, gracias, Jay. Jenny. Sí, muchas gracias. Agradecerte inmensamente y espero poder dentro de un tiempo volver a tenerte aquí para que nos vayas contando cómo va este proceso de Vibra Revolution. Así la van a encontrar en las redes, vibra.revolution, para los que no hablamos en inglés. Eh, Excelente, felicitaciones, las recuerdo Ahí ya nos están muchísimo. hablando las compañeras Sí, de la universidad. no nos, hágame el favor y no nos recuerde mucho, llámenos, en vida Ah, hermana, en sí. vida, en vida. Lo mejor, Eli, me encantaría que tengas un listado de temas y ahí estaré. Por aquí te espero, Cindy, para que nos hables de esa maravilla de repostería que haces. Llegué tarde, pero me haces inmensamente feliz de verte. Muchas gracias. Yo no te vi, pero ahora podemos hablar por Qué teléfono. Y orgullosa. orgullosa. Ah, es que ella es mi hermanita del alma, entonces cuidadito que no. Apenas puedan, repitan, porfa. Los jueves a las 6 de la tarde estaremos haciéndolos en vivo y voy a montar también procesos para poder responder preguntas específicamente de psicología. ¿De acuerdo? Bueno, yo me voy a Entonces, despedir porque de pronto se nos cae, entonces que no me quede sin despedirme, sin darte mucho las gracias, sin decirte que te amo mucho esto que hiciste y todo el proceso y toda nuestra historia es muy hermosa y soy muy feliz de que haya sido así y que me diera la oportunidad, que seas tan humilde, una persona tan maravillosa y a todos por acompañarnos y sí, yo también voy a acompañar todos tus conversatorios porque quiero ver cómo sigue este proyecto tan hermoso. genial, maravilloso. Un abrazo muy grande para todos. Con gusto, con todo gusto cambio charla por tortas. Ay, qué felicidad. Ya encontré aquí hasta trueque. Que les vaya muy bien a todos y gracias por su tiempo. Que pasen una excelente noche. Hasta el próximo jueves.